Estás viendo Así Estamos. Vamos a hablar rapidito del tema del impago y cómo evoluciona. El Banco Mundial, porque se están buscando reacciones y salidas, pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todas estas organizaciones que prestan dinero siguen siendo visitadas por el gobierno buscando la aprobación de más recursos en préstamo. Pero el Banco Mundial hoy, aparte de cosas que ya había dicho, como por ejemplo que la reforma de pensiones presentada por el gobierno no es viable, ahora le dice, mire, ya no es opción el que coloque bonos para resolver su impago. O sea, ya no, usted no logra nada con el tema de ir a pedir más dinero cuando está tan enjaranado, tan endeudado, no va a resolver su problema. El organismo multilateral recomienda a El Salvador obtener un acuerdo con el Fondo Monetario. Consideró que emitir bonos ya no es una opción y que debe buscar un acuerdo precautorio. Yo creo que con la baja calificación de riesgo, la bajada de calificación de riesgo, la opción de ir al mercado para colocar nuevos bonos ha desaparecido completamente del menú de la elección, porque en estos momentos, ¿quién te va a prestar con esa calificación? Dijo Humberto López, director del Banco Mundial para Centroamérica, en una entrevista telefónica con el diario El Mundo, de donde se ha extraído esta nota muy importante. Es así. Cuando ya usted cayó en categoría E de préstamo o D, ¿quién le va a prestar? Ya nadie le presta, y si le prestan es tan caro que tampoco lo puede pagar, si por eso está prestando. Entonces llegó a un momento dificilísimo. El Fondo Monetario ya antes fue, no sé si burlado es la palabra, pero engañado tampoco, sino que le quedamos mal, vaya, porque se hicieron acuerdos para mejorar las cosas en las finanzas y no se cumplieron. Se tomaron grandes acuerdos firmados y todo lo demás. Acuérdense, cuando los bonos, eurobonos había que pagarlos, se comprometieron a todo y no se cumplieron. Entonces estas cosas ahora generarán otro momento para la toma de decisiones. ¿Qué toca entonces, según el Banco Mundial? Hacerse cargo de otras recomendaciones. Lo que pasa es que ahí está subir el IVA, el impuesto predial, recorte de personal, de gastos y esas decisiones, ninguna es como fácil. Está al teléfono con nosotros el economista Luis Membreño, a quien agradecemos esta oportunidad para hacerle un par de preguntas sobre cómo avanza el tema del impago. Luis, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a usted, Rafael. Con todo gusto para poder contestar cualquier pregunta. Luis, para tratar de explicar un poco más a la gente, si no podemos prestar, como dice el Banco Mundial, ¿qué nos queda realmente para poder salir adelante del impago de pensiones y de lo más que se viene? Porque no solo es esa la deuda que hay que enfrentar en el corto plazo. ¿Solo queda recoger más dinero vía impuestos o echar gente a la calle de un recorte de personal masivo? ¿Qué es lo que habría que hacer, Luis? Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que cada día que hacemos cosas incorrectas, entonces se nos van cerrando las opciones como país. En la medida pues que no se ha pagado las pensiones en estos días, entonces se nos baja la calificación y eso nos cierra puertas y nos cierra oportunidades para poder conseguir financiamiento internacional y además lo encarece. Entonces, ese es parte del planteamiento que hace Humberto López del Banco Mundial, en el sentido de decir, mire, ya este tipo de opciones de buscar financiamiento con bonos internacionales, pues se va volviendo cada vez más difícil y deben irse buscando otras opciones. Con el Fondo Monetario Internacional se acordó el año pasado un plan de ajuste que iba a ser en 3 años, y en base a eso, al final de cuentas, se logró sacar ahí por noviembre del año pasado una ley de responsabilidad fiscal que ya contempla ese ajuste, que es de 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB son un poco más de 750 millones, casi 800 millones de dólares. Entonces, ese acuerdo que se firmó y que se pasó a un decreto por parte de la Asamblea Legislativa, pues debe de cumplirse, porque ya es ley de la República y porque es la única alternativa que le va quedando al país. Dentro de ese acuerdo ya estaba establecido en el artículo 4, que es el estudio que hace el Fondo Monetario Internacional de los países, que había un menú de opciones. Y el menú venía por lo que tú mencionabas hace un momento,
y es que debía de incrementarse, por ejemplo, el IVA. Se planteaba la opción de crear el impuesto al patrimonio, de crear el impuesto predial también, y se hablaba de eliminar dos impuestos específicamente, que son el del impuesto a las transacciones bancarias, el impuesto a las telecomunicaciones, y después en la parte de gastos se planteaba que hay que hacer una reducción también significativa de gastos en subsidios, que no se debía de incrementar los escalafones, que no se debía incrementar el salario mínimo como se hizo a fin de año, etcétera. Entonces, el menú está bien claro, está bien definido. Ahora lo que se requiere es que se tome ya las decisiones adecuadas en la parte del Ejecutivo, porque ya la ley de responsabilidad fiscal también establece techos de deuda, establece techos de déficit y establece un camino para poder llegar a resolver el problema. Luis. Y creo que un elemento adicional que es fundamental es el que también se plantea por parte de Humberto López del Banco Mundial, y es que en el 2019 vienen pagos importantes de deuda adicionales que tienen que contemplarse, porque el próximo gobierno, el que gane las elecciones del 2019, va a tener que enfrentar ese problema, sea quien sea, de cualquier partido político que llegue, porque ya son compromisos adquiridos. Entonces el país tiene que ser responsable, el gobierno debe ser mucho más responsable que lo que ha sido en estos días, y porque de lo contrario, pues las puertas se nos van a ir cerrando con todo el mundo. Luis, ¿tiene otro camino el gobierno? Me refiero a ese menú, así como lo ha presentado, como lo está diciendo, pareciera que no. No tiene otro camino, es decir, porque si ya está firmado, ya está y no se ha cumplido, uno pensaría que ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hay que analizar eso? Bueno, lo que es claro es que en la medida que el tiempo pasa, el ajuste va siendo cada vez más difícil de alcanzar en términos como los que se han planteado, y el ajuste va a tener que ser cada vez más fuerte. Eso se venía planteando desde el año pasado también por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por todos los analistas, y es que o el ajuste se da de una manera ordenada, de una manera consensuada entre los partidos políticos y en el país, o el ajuste va a ser desordenado, que era lo otro que ya se planteaba. Los ajustes al final de cuentas se dan. Entonces, el gobierno se está cerrando puertas en la medida que ha incumplido el pago con las pensiones, está generando una gran desconfianza a nivel nacional e internacional. Hay mucho temor ahora sobre la capacidad de pago de El Salvador, ya no solo sobre el tema de pensiones y sobre el default selectivo que se le ha llamado, sino que ya se comienza a cuestionar que si en realidad el gobierno va a tener la capacidad y el deseo, porque en este caso no tenía la capacidad de pago, pero no tuvo el deseo de hacerlo. Entonces ya se está cuestionando para otro tipo de deudas, por ejemplo, el tema de las letras del Tesoro, que hay casi 800 millones de dólares emitidos y que se vencen en los próximos meses. Y por el otro lado, pues ya comienza a preocupar también a los inversionistas internacionales que han invertido en bonos de El Salvador, decir, bueno, y me va a pagar a mí este año los intereses. Y todavía lo que es más importante, y es que en la medida que hay 800 millones de dólares que se vencen en el 2019 y que hay que pagarlos, pues eso ya comienza a generar pues temores más grandes en la medida que no se llega a acuerdos políticos y no se cumple con las obligaciones que tiene el país. Y el otro elemento es que existe un put que se llama de un bono también en el 2019, que puede ser un poco más de 300 millones de dólares que haya que pagar. El put quiere decir que el bono se vence, creo que en el 2035, pero los inversionistas tienen la facultad de poder decir en el 2019 si quieren que les paguen anticipadamente ese bono o no. En el caso anterior que tuvimos de un put hace algunos años, pues en el 2012 los inversionistas no quisieron ejercerlo porque al final tuvieron confianza en el país. Pero si la situación sigue empeorando, entonces podrían decir, no, yo prefiero que me pague ya lo que me deben, en lugar de esperar a un plazo mayor, porque entonces tal vez ya no me pueda pagar el gobierno. Entonces, eso lleva a una complejidad adicional, porque ya no solo son los 800 millones, sino estos 300 millones también, y todo eso pues pone cada vez más presión a las finanzas públicas. Así que yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más responsable, tiene que enfrentar de una manera confiable
sus deudas, y eso pues puede generar algún tipo de confianza adicional, pero el daño ya es grave y la desconfianza que se ha generado en los mercados nacionales e internacionales es muy grande. A ver, lo último, Luis, dos posibilidades en esto. Si se quisiera profundizar la crisis para luego negociar una reestructuración total de la deuda país y irse por el lado que se fue Argentina y buscar una mora para un detener el pago de la deuda, etcétera, ¿qué pasaría? Y dos, si dentro de esto cabe también el tema de la desdolarización y si esa es una posibilidad. Yo creo que el estar jugando a las crisis no es una opción viable para un país como El Salvador. Argentina pues es un país que tenía muchos recursos naturales y que tuvo además la suerte de que vino el boom de las materias primas, con lo cual como ellos tienen petróleo y tenían soya y tienen soya, entonces eso les permitió a ellos poder enfrentar de alguna manera esa crisis que en los primeros años de los 2000 pues fue muy seria y después pues la pudieron enfrentar en la medida pues que vino ese boom de materias primas. Pero en el caso de El Salvador no tenemos petróleo, no tenemos materias primas y que sean significativos los ingresos que tenga el país y por lo tanto es muy difícil que podamos hacerle frente a una situación llevando esto al extremo. Si nosotros, si el país decidiera y el gobierno decidiera que ya no quiere pagar la deuda y que quiere llevar a un impago total al país, lo que va a pasar es que se nos cierran todas las fuentes de financiamiento y el país con recursos internos solamente no va a poder hacerle frente a esta situación. Y tampoco hay otros países que nos puedan financiar porque podrían decir, es que Venezuela nos va a financiar, como decía el presidente Sánchez Serén antes de iniciar su gestión, o decían Rusia o China, pero al final de cuentas no hay nadie más. Así que o hacemos bien responsablemente las cosas o se nos cierran las fuentes de financiamiento y entonces el ajuste tiene que ser todavía más serio. Entonces yo no veo la posibilidad de un impago y después buscar una negociación porque El Salvador no tiene esas posibilidades y va a volver más complejo el ajuste. Y por el otro lado, el tema que me preguntabas de la dolarización o desdolarización, pues siempre está como una espada de Damocles, está como una amenaza que mantienen ciertas personas del FMLN ahí sobre la ciudadanía, porque al final pues el dinero es de los ciudadanos. Y lo que esto implica es que puede generar otros elementos de desconfianza, puede generar corridas de dinero en el sistema financiero, y eso nos puede llevar a otros problemas todavía más serios. Entonces, yo creo que lo último que debemos de estar hablando es de un impago generalizado o de una desdolarización, porque eso va a llevar a todavía una situación mucho más compleja y a un ajuste más desordenado de lo que ya se está haciendo. Y las consecuencias, al final de cuentas, es para las personas de más escasos recursos del país. Entonces, creo que eso incrementaría la pobreza y llevaría a ajustes pues que serían mucho más dolorosos para el país. Gracias, Luis, muy amable por participar en nuestro programa como siempre y acudir a esta invitación telefónica con estos elementos importantes de análisis. El ministro de Hacienda ha andado fuera del país, parece que visitando a estas entidades, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, buscando abrir esas puertas que, como dice Luis, se han estado cerrando. Hay reacciones también a nivel interno del impago. Continuó el partido Arena hablando de esto y dijo Mauricio Interiano, presidente de este partido, que el culpable de la situación del impago es el mismo FMLN, que no ha querido llevar las finanzas del Estado como se debe. Escuchemos esta reacción. Bueno, nosotros hemos sido claros y lo dijimos el día de ayer y lo repetimos. La situación fiscal de esta crisis que se ha generado por el impago ha sido algo provocado por el gobierno. Ellos han podido evitarlo, ha estado en sus manos. El mismo ministro ha dicho, tienen el dinero, pero no lo han utilizado para pagar esta deuda que tienen con todos los salvadoreños, con todos los trabajadores. Ya hicimos llegar propuestas. Hoy mismo, por la mañana, llegaremos como parte del equipo a entregar una propuesta clara de cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno. Porque lo importante es que son medidas que debe tomar el gobierno. No necesita llevarlo a la Asamblea Legislativa. Tienen la potestad para mover plata de un lado a otro y para poder
pagar esta deuda. Entonces, como te digo, primero queremos enfatizar, esto es algo que ha sido causado por el mismo gobierno, que nos preocupa que lo estén haciendo para poder tener una excusa para tomar los ahorros del fondo para pensiones de los salvadoreños. Y nosotros hoy mismo estaremos llegando a un documento donde están las medidas que esperamos que tome el gobierno, con las cuales pueden resolver esta situación. También opinaron respecto al tema los diputados René Portillo Cuadra, Ana Vilma de Escobar y Juan Valiente del partido Arena, y opinaron también al momento de llevar propuestas al gobierno para que salga del impago. Escuchemos. Resolver este impago que él mismo ha creado. Este es un impago provocado y que quede claro, es responsabilidad del gobierno resolver esto y asumir la responsabilidad de ordenar las finanzas públicas. Y segundo, hay dinero. Este recorte de 150 millones de dólares en gastos superfluos del presupuesto perfectamente se puede ordenar en no más de 2 meses. De hecho, si nosotros recortáramos los 22.5 millones de dólares que el gobierno le asignó a las ONGs, solo ahí tendría resuelto la mitad del problema, solo ahí tendría resuelto la mitad del pago de 55 millones. O sea que esto, si se tuviera voluntad política del FMLN, esto se resuelve en no más de 60 días. Aseguran que estas propuestas no vulneran la nueva ley de responsabilidad fiscal. Y en esta crisis el objetivo es apropiarse de las pensiones, del fondo de pensiones de los trabajadores. Y precisamente tenemos que alertar a la población de esta artimaña política que el gobierno ha orquestado para dañar precisamente a los ciudadanos, a los salvadoreños. También hay opiniones del diputado Rolando Mata del FMLN, que dice que Asafondos solo busca resolver el problema de las pensiones con más endeudamiento, y Francis habla del partido Gana, que dijo que nadie puede tocar los ahorros de la gente. Escuchemos esto que dijeron también. Hay diferentes propuestas que buscan resolver eso. Asafondos solo busca resolver esto con más endeudamiento, es decir, haciendo el negocio de las AFP nada más. Son los ahorros de la gente y son tus ahorros y la gente tiene que decidir qué va a hacer con sus ahorros. Ni los diputados ni nadie puede decidir por los ahorros de la gente. Así que habría que hacer las consultas del caso. Yo no estoy de acuerdo en que se toquen los ahorros de la gente. Bueno, ahí este legajo de opiniones que tomamos de Órbita TV, de Canal 6, de Canal 12, se las traemos para abonarle a esto que sigue siendo tema importante de interés, y hay que darle todo el seguimiento de forma permanente, porque las consecuencias del impago y la forma en la que se vaya a definir, resolver, va a impactar la bolsa de cada uno de nosotros como ciudadanos. Marina tenía una duda. Sí, Rafael, la oposición está dando propuestas para mejorar esta situación al gobierno. El gobierno, al parecer, se queda de brazos cruzados y no está actuando, o por lo menos no está retomando estas ideas de la oposición para trabajar juntos y salir de la crisis que vive El Salvador. La pregunta y la duda que me genera todo esto es, ¿será que el partido de gobierno tiene miedo de perder el poder con las propuestas que le da el partido de Arena, y que posiblemente ellos puedan pensar que es una estrategia de Arena querer llegar al poder de esta forma? Porque así como Arena también piensa que son estrategias que el gobierno está ocupando para que ellos no lleguen al poder, también puede haber una parte del FMLN de pensar de esta misma forma. Pues esa es la política. Esa es la política, y esa es la política de las repúblicas que son democráticas, donde uno toma el poder, otro lo quiere, y uno se va y otro regresa, o otro se va y ya no regresa. O sea, el tema aquí es ese. Esa es la ganancia de la democracia, Marina, donde el que lo ha hecho bien puede quedarse un poco más, y si lo hace mal, entonces la gente puede definir que deje de hacerlo. Y no debería de ser esto un tema que nos asuste, como tampoco debería ser dentro de la política de gran nivel el trabajar juntos para resolver un problema de los ciudadanos. Claro, pero yo creo que antes, Rafael, cuando la situación económica de El Salvador estaba un poco arreglada o centrada, llamémoslo así, cabía hacer esto, pero ahora que no estamos bien, y que, como lo decía Luis Membreño, el más afectado es el salvadoreño, el de la clase
que no tiene las posibilidades de salir adelante como muchos de una clase normal o de una clase equilibrada. Bueno, entonces, mire, imagínense, aquí yo creo que ya no es tiempo de esto. En política solo hay dos caminos, o logra beneficiarse políticamente por sus buenas acciones o sus malas acciones le perjudican, y cuando eso llega tiene que asumir los costos políticos. El problema es que hay inmadurez en nuestros partidos para asumir el riesgo y el costo de sus decisiones equivocadas. Y a pura fuerza quieren cargarle a otros o diferir o salirse de su responsabilidad para mantenerse en el poder. Y aquí, lastimosamente, el costo político lo van a tener que asumir porque si no, no hay salida. Ahora Eso bien, creo yo que va a ser por ahí, Marina. Solamente un dato más, Rafael. Si la salida únicamente la podemos encontrar abocándonos a las autoridades de nuestro país y tampoco ellos ayudan porque no nos toman en cuenta en nada, es algo que hemos dicho siempre en ese programa. ¿Cómo los ciudadanos podemos hacer para que también el gobierno nos escuche o por lo menos llegar a formar parte de las decisiones que tome el país, ya sea de una forma respetuosa, respetando las autoridades también y no haciéndolo como nos han enseñado siempre, marchando en calles con gritos, con violencia? ¿Cómo podemos o qué salida cree usted de manera personal que tenemos los salvadoreños para hacernos también escuchar? Participando, Marina. Participando, pensando, hablando con ganas de resolver los problemas y no fanatizándose detrás de las banderas, sino detrás de los problemas y buscándoles soluciones. Tenemos que participar, no podemos seguir delegando a ciegas, porque la democracia representativa es una delegación, ¿verdad? Usted vota para que ese le represente, pero no puede seguirse haciendo a ciegas, tiene que hacerse y con la exigencia que también eso conlleva. ¿O acaso usted me podría delegar que yo administre su casa y no reclamarme si ve que su casa está sucia? Sí, ¿verdad? O sea, Exacto. entonces esa participación, porque aunque usted me haya dado a mí la representación, también tiene el derecho y la obligación de exigir que las cosas se hagan bien. Pero si usted está fanatizado, entonces ve que su casa yo se la estoy destruyendo, está más sucia de la que usted me dio cuando me la dio, pero usted sigue pensando en que yo está fanatizada con esa idea, entonces su casa se destruye y usted cree que yo soy lo máximo, ¿verdad? Y eso no funciona. Al final la casa se va a caer. Sí, y es lo que lastimosamente, y aunque no quisieran muchos compararlo, es la situación que está en Venezuela y que si nosotros no actuamos, por eso le preguntaba a usted, podemos llegar a esto también. Y es lamentable, la verdad, porque estamos a tiempo. Mire, puede llegar a eso sin necesidad de que sea Venezuela o compararlo con Pakistán, Uganda. No, es que la lógica, la situación simple, ¿no? Sí, si no hay producción, no hay comida, si no come la gente. Sí, y es que el mismo fanatismo que usted dice tampoco nos deja ver que un partido de izquierda está en Venezuela y que no está dejando que los ciudadanos hagan valer sus derechos. Y lo mismo lastimosamente nos está pasando en nuestro país, no hablando de una forma de partidos, porque muchos dicen, bueno, si usted juzga esto es de un partido o de otro, pero la verdad es que no se trata de eso, se trata de los derechos que cada uno como ciudadanos tenemos. Así es, Marina. Y mire, tengo que atender a nuestros invitados, pero el teléfono está saturadísimo. Quiero desahogar un par de llamadas, me voy a tomar un par de minutos. Hola, buenos días. Muy buenos días. Rapidísimo, amigo, bienvenido al programa. Oh, muchas gracias. Fíjese que en la opinión pública, cuando uno se acuerda de cómo se iniciaron las AFP, a uno lo obligaron prácticamente a ser parte de las AFP. Entonces esto trae unas raíces bien encarnadas que incluso esto nos llama a que de verdad la polarización que hay en el país es la que nos tiene así prácticamente. Porque son dos, uno jalando para la izquierda y otro jalando para la derecha. ¿Quién tiene la verdad? Si usted se va para el lado de la derecha, todas las propuestas y toda la forma de hablar de la gente o las ideas magníficas que puedan tener, los otros las van a contradecir. Entonces, quieres o no, el país está partido en dos y eso bien lo sabemos todos. Pero cuando va a haber algo de que haga algo consensuado, que las dos partes se pongan en acuerdo y puedan decir, esto es el bien para nuestro país. Entonces, muchas veces eso es lo que nos tiene aquí. Gracias, muy amable por participar. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Óigame, yo solo quiero
que tal vez el caso de las AFP, fíjese que debería la sala obligar al gobierno a que siga sustrayendo los fondos, porque mientras no haya también una institución como lo es la sala a que le ponga paro, el gobierno siempre se sigue inventando o una falsa derecha o una falsa organización social para poder pasar encima de toda ley. Y en segundo, fíjese que, don Rafa, yo quería ver si usted nos podía aclarar. Fíjese que en el Seguro Social, creo que en todos los seguros sociales, fíjese que se está manejando de que una persona puede llamarse de cualquier nombre, una persona, varón, ¿verdad? Pero si de repente llega a pasar consulta y usted ve que dice, por ejemplo, el señor Mario, y cuando usted le recibe sus datos, ve que es una señora, o va pintado y todo así, dice que usted no tiene que preguntar por la legalidad de su físico, o sea, o de quién se trata, que usted lo tiene que atender, porque si no lo atiende así, y dice que pueden descontarle 20 salarios mínimos por tratarlo mal, una persona que vaya, si es posible, hasta disfrazada. Pero no te entiendo, o sea, que si va, o sea, estás hablando de un hombre vestido de mujer y entonces que lo tienen que atender aunque no corresponda su DUI, no entendí esa parte. Si el DUI, por ejemplo, dice que el señor se llama Mario, pero cuando se presentó ahí es una persona rubia y tal vez en la foto del DUI está con bigote, pero él ahí aparece pintado y él dice que le digan, ay, desde cuando se presenta, mire, me llamo Mario, pero a mí dígame Carla, por ejemplo. Entonces, dice que usted le dice, o pues sí, porque ahí cualquiera se puede disfrazar así, ¿verdad? Entonces, dice de que uno no tiene por qué reclamar, porque si no ellos, dice, la institución que maneja la señora de Funes, de Funes, dice que pueden multarlo con 20 salarios. Sí. Sí, no, lo que es que una cosa es si es una atención médica urgente, una cuestión inmediata, no importa, hay que salvar a la persona, ¿verdad? Eso es algo que debería ser así. Ahora, en términos legales, esa es otra cosa, porque aunque usted ahora se quiera que la llamen Carla o usted se llamaba Mario legalmente cuando nació. Así es. Entonces, eso es lo legal y ahí sí creo yo que lo legal es diferente a lo de una emergencia de alguien que va herido y no importa cómo llega, hay que atenderlo primero. Pero lo legal es otra cosa y ahí creo que lo legal sigue siendo lo que dicta la ley y lo de la identidad de cada persona cuando nace, ¿verdad? Así es. Ok, por eso excelente. Se está amenazando al empleado. Por supuesto, porque hay gente que por la fuerza quiere que aceptemos lo que legalmente no se puede. No, pero la amenaza viene de esta ciudad, mujer, claro, viene de que presiona y que se puede despedir al empleado. Y muchas veces el empleado que se llama Mario en el DUI lo tendrá que llamar por Mario, ¿verdad? No por Carla. Claro, exactamente. Además puede ser cualquier persona que se disfrace para ir con el DUI de otro. Es lo que se quería hacer incluso en la votación, que el DUI no correspondía, pero que querían que así votaran y no se puede. Muy bien, gracias por llamarnos. Excelente. Vamos a hacer un corte porque ya están nuestros invitados con nosotros y el tiempo se nos hace muy cortito y este tema creo que es bien valioso para el país, hablar de la producción de hidrógeno para los vehículos y que se haga aquí en el país. Ya volvemos con eso. Visite las agencias de Acodhar de RL y compruebe que le brindan diversas oportunidades para hacer crecer sus ideas de negocio. Allí también puede hacer crecer sus ahorros. Busque solución a sus problemas financieros en Acodhar de RL. También puede llamarles al 2333-9134 para conocer cómo asociarse y ser parte de la comunidad y las familias que ya disfrutan y aprovechan las ventajas de Acodhar de RL. Un tema relevante,
la preocupación por el medio ambiente, por la calidad del aire, por la polución y contaminación que tiene nuestro país ha llevado a pensar en que hay que buscar algunas soluciones. Ya le apostamos a la introducción de diésel con menor cantidad de azufre, se está tratando de recortar la edad de los vehículos pensando en que mientras más nuevos son, más eficientes son para no contaminar, y hay una serie de temas, pero también tecnología de punta que podría resolver parte de esos problemas y mejorar también en la situación de búsquedas alternativas para producción de energía en el país. Y ahí está el hidrógeno, algo que ya está siendo trabajado en nuestro país. Con nosotros está el ingeniero José Roberto Jiménez y el ingeniero Mario Rodesno. Ellos han estado trabajando en esto que hacen llamar Hidroceld, y es la búsqueda de la manipulación y creación del hidrógeno para consumirlo dentro de los automóviles y ver cómo puede funcionar en una alternativa energética. Un gusto saludarlos, ingeniero Jiménez, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Mario, un amigo de esta casa y alguien que conocemos ya en su trayectoria en este mundo automotriz. Bienvenido. Gracias por la invitación y esperamos poder ampliar este tema tan apasionante, ¿verdad? Y necesario, diría yo, para nuestro país. Aquí vienen con muestra y todo. Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver el poder del hidrógeno. Ahora, ¿desde hace cuánto, ingeniero, está trabajando en estas ideas y querer manejar? Tengo alrededor de 10, 12 años, que a mí lo que me inquietó fue la deforestación que se estaba haciendo en el país con el asunto de la quema de la leña. Entonces empecé a buscar soluciones para tratar de encontrar algo que pudiera sustituir la leña. Leyendo encontré que ahí en los años 1830, Julio Verne dijo, el futuro combustible será el agua. ¿Por qué? Porque al quebrar el agua por un sistema electrolítico se obtienen los dos elementos, que son hidrógeno y oxígeno. Ambos elementos, ambos gases, son altamente combustibles. Entonces, empecé a trabajar y la idea mía era sustituir la cocina, el gas de la cocina, por un gas que fuera el combustible para evitar la quema de la leña. Pero esto tiene ciertos peligros. Conociéndolos, vi que era peligroso meterse a una cocina que una señora manejara un equipito de estos, pero de repente empezó a subir el asunto del petróleo. El petróleo llegó a costar $5 el diésel, $4 la gasolina, y entonces me enfoqué a desarrollar el equipo para los vehículos. Empecé a trabajar con recursos propios, que ya llevo bastantes centavos gastados, y empecé a conocerlo, lo que era el hidrógeno. No es un invento mío, esto viene de 1800, que quebraban el agua y sacaban los elementos que lo componían, pero sí, eficiencia sí hay con el hidrógeno, indudablemente que eso es. Ahora, la ventaja de esto es que el hidrógeno se usa como un aditivo a los combustibles, a cualquier tipo de combustible, ya sea gas, ya sea lo que sea. No se maneja puro, no se maneja solo el hidrógeno. No, es una mezcla del hidrógeno con el oxígeno, pero ambos gases juntos verdaderamente son de alto contenido combustible. En este momento, entiendo, Mario, hay un auge por los vehículos eléctricos, ¿verdad? Tesla, por ejemplo, ya superó en ventas incluso a otros fabricantes de motores tradicionales, y es la empresa mejor valorizada de la industria automotriz, y son motores eléctricos. El hidrógeno, no sé si logró alcanzar tanto desarrollo o dónde se complementan estas cosas. Los vehículos eléctricos son hoy por hoy una tecnología que no está, digamos, al alcance de todos, porque esos vehículos que tú mencionas son sumamente caros. También tiene que haber otra forma de generar la energía eléctrica que va a alimentar a estos vehículos, porque si no únicamente estaríamos trasladando la factura eléctrica a nuestro consumo de combustible, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy la tecnología de vehículo eléctrico
no está como para un consumo masivo, digamos. Entonces, la ventaja que tiene el usar hidrógeno puro como un aditivo al combustible está en que el mismo combustible, su capacidad explosiva la da el contenido de nitrógeno que tiene el combustible. Entonces, un buen combustible tiene alto contenido de hidrógeno que es activado, digámoslo así, cuando se somete a temperatura y a compresión el combustible y hay una chispa o la misma compresión hace estallar el combustible. Entonces, todos los aditivos y otros componentes adicionales al hidrógeno en los combustibles, lo que van dejando es un residuo. Ese residuo lo podemos ver internamente en los motores y también es el que vemos suspendido como smog sobre la ciudad. Y pues en nuestro caso directamente del escape de algunos vehículos pesados. El hidrógeno lo que hace al inyectarlo como aditivo es completar la combustión. Entonces, una combustión completa nos reduce los gases emitidos en el escape. De esto reduce alrededor del 90% los gases que emiten los carros y cualquier motor. ¿Y esto, Mario, ya lo han realizado en la industria automotriz antes? A nivel mundial. Sí, el tema aquí es que lo pudiésemos producir nosotros para nuestros vehículos. Exacto. Nosotros lo que queremos es producir esto de forma masiva para que todos los vehículos tengan la capacidad de tener este accesorio, digámoslo así, y ande funcionando con ambos combustibles, ¿verdad? En uno la diferencia es que le va a poner gasolina, va a tener que pasar a una estación de servicio a poner gasolina y en el otro le va a poner agua, ¿verdad? Y entonces esto va a estar como mezclando, haciendo una mezcla óptima. ¿Te ahorra combustible? Por supuesto, del 50% o más. Y el 90% de contaminación. Exacto, se reduce. La ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, habla de que deberíamos estar haciendo estas cosas. Muy buena presentación la que hizo la señora, haciendo ver la contaminación, porque a ella le están cayendo todos los señalamientos de que ella tiene la culpa de la contaminación. Indudablemente tenemos contaminación fuerte, que está dañando, y se ha visto en los medios publicitarios, de la cantidad de personas que están ya dañadas de los pulmones. Porque el problema que hay de que ese humo negro que sale de los gases de los buses, eso no llega a los pulmones. Si uno anda en moto y se limpia la cara, se quita eso negro. Lo que pasa es que eso no nos golpea. Bueno, pero volviendo a lo que es el asunto del hidrógeno, ya esto viene trabajándose hace muchos años y se ha venido perfeccionando. Yo llevo ya 10 años en esto perfeccionando el sistema. Me encontré con Mario, una persona que le tengo mucho respeto por los conocimientos que tiene, y estamos luchando por el mismo fin, llegando a buscar una solución a ver cómo bajamos la contaminación ambiental. Entonces, pero el asunto es, pidamos al exterior. No, hagámoslos aquí. Nosotros somos ricos en gente, lo único que los muchachos no los tenemos orientados a ser productivos. Tenemos falta de oportunidades de trabajo, aquí lo podemos hacer. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo ahorita es la oportunidad de que instituciones, tanto nacionales como internacionales, nos apoyen para terminar y darle el toque final a los sistemas para poder llegar a producir una cantidad de equipos aquí en el país. Equipos que el día de mañana nuestros vecinos los están necesitando. Entonces la idea es ahorita buscar el apoyo de instituciones tanto nacionales como internacionales que nos ayuden, porque la investigación es cara. ¿Y hasta qué nivel ha logrado ya desarrollarlo? Bueno, yo casi ahorita tenemos ya un 97%. Lo que hay que hacer es poner el equipo presentable. Porque es bien fácil pedir al exterior, ¿verdad? Es bien fácil, pero si aquí nos estamos muriendo, nos estamos matando por falta de trabajo, ¿por qué no hacer todo esto acá? Yo estoy considerando de que acá... Lo que han hecho ustedes lo han hecho aquí con lo que hay, con la gente, con la capacidad... Lo único importado es la lámina de acero inoxidable que se ocupa.
Pero de ahí todos los accesorios, todo se ha fabricado aquí. Entonces ya se tiene inversión grande, ya el recurso, que ya se me acabaron los recursos. Entonces hoy necesitamos, ya que nos hemos unido con Mario, ver la manera. ¿Y esto lo han llevado ya a alguna oficina, alguna área donde se busca esa ayuda, Mario? Sí, de hecho ya se han ido a tocar varias puertas, pero no hemos encontrado el canal adecuado, digámoslo así. La etapa de desarrollo en cualquier tecnología o cualquier invención o una mejora de la tecnología existente es la etapa más cara, porque se lleva no solo el tiempo, sino que también muchos recursos, demanda de pruebas, etcétera, que nos falta, digamos, la pequeña parte para terminar, pero sí tenemos ya algunos vehículos que andan con el prototipo que ustedes han logrado crear. Sí, tanto en diésel como en gasolina. Y un elemento de estos, ¿qué precio debería tener al final de este desarrollo para que la gente lo masifique en el uso? Uno de los digamos, objetivos que nos hemos trazado es que eso sea accesible para todos. O sea, no puede ser un accesorio caro para los vehículos, sino es que va a tener un precio que cualquier persona va a poder accesarlo. La idea es que se reduzcan las emisiones, ¿verdad? Y que todos los vehículos que anden circulando tengan este accesorio por la contaminación, lógicamente. Y ojalá algún día tengamos, aparte de vigente la ley de emisiones de gases, ¿verdad?, que también sea efectiva, ¿verdad?, para todo el parque vehicular y no solo para algunos como está hasta ahorita. Los precios son relacionados a la capacidad de los motores. Un motor pequeño de 800 centímetros cúbicos pues tendrá un costo de $100. Posiblemente un cabezal que tiene 12.000 centímetros cúbicos posiblemente va a tener un costo de $2.500 por los equipos, por todo lo que es el componente de equipo, porque no solamente es el equipo sino que es el equipo electrónico. Eso tiene que ser el equipo electrónico es lo que da exactamente la... Ahí tenemos ya una muestra de lo que han estado ustedes experimentando. ¿Qué hay ahí, Mario? Esto fue en el 2011, 2010, que hice estas pruebas de lo que era el hidrógeno, lo que era la producción de hidrógeno. El hidrógeno entra directamente a la admisión del motor. Esta es una camioneta gasolina. Y lo único que hay ahí es agua en ese recipiente transparente. Agua. Como el agua que está acá, donde vamos a meter la manguera y ahí se ve el burbujeo. Para separar el oxígeno y el... No, ahí ya va el gas. Ajá. Ahí ya va el gas. Ahora, este fue un video que lo hice hace bastante tiempo y era poca la producción. Tengo otro video ahí que la producción es grande, porque la producción del HHO va relacionada al tamaño del motor. Un motor pequeño lleva poco aditivo. Un motor grande lleva más. Pero sí, la idea es llegar a buscar ver la manera cómo podemos llegar a un 80-90% de ahorro. Precisamente una camioneta Land Cruiser que tiene un motor 1HZ que es igual a las Coaster, me hacía 33 kilómetros por galón. Yo le llegué a sacar 56 kilómetros por galón. El diésel que costaba $4, a mí me costaba $2. Entonces, pero el asunto es, ahí está una producción fuerte O sea, la máquina va produciendo y al mismo tiempo consumiendo el hidrógeno en el motor. Es que es consumido. Mezclándolo con el combustible. Correcto, es el consumo. La idea de meterlo en ese depósito con agua es que como el hidrógeno es incolor, ¿verdad? Entonces para que podamos ver cuál es la producción, pues se sumerge la punta de la manguera en el agua para ver. Precisamente esa es la Y esta caja es la que tenemos acá, es el aparato, el prototipo, digamos. Es un prototipo con fines demostrativos. Nada sí, más. claro, por supuesto, ¿verdad? Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, entonces, con la producción de hidrógeno,
Aquí vamos a ver lo que es la producción de hidrógeno. Ajá, hay que encender algo aquí. No va a explotar nada, no, ¿verdad? Ah. Aquí estamos. Ahí está. Así de fácil. Eso. Aquí está. Uno podría pensar, no, solo ahí está saliendo aire, pero ese es... No, eso es Ya vamos hidrógeno. a ver qué es lo que está saliendo. La capacidad explosiva del hidrógeno es altísima. O sea, Sí. es algo, es un combustible que... Este es agua con jabón, para que aquí se logre hacer una espuma. Y esta espuma, pues... Ok. Me avisa. O sea, no querés producir mucho. No. O sea, un par de burbujitas nada más. Sí, no, sí, un par de burbujitas, sí, porque... A ver, la cámara listo porque Un poquito más, para que lo puedan tomar bien, porque Ok. no sé si ahí podemos. Ahí está produciendo la espuma dentro de la taza. Aquí que vamos tenía a ver. jabón y- Entonces las burbujas Ajá. atrapan Hay que el taparse los hidrógeno. oídos A un ver, poquito. ahí sí. Ajá. Wow. Eso es hidrógeno. Esa es la mezcla HHO, hidrógeno mezclado con oxígeno. Es algo verdaderamente... Tiene 130 octanos. Mario es el que conoce más de esto. Lo mío es 30 octanos, la fabricación. 130, la gasolina sí, tiene no llegan ni a 100 81, algunos, 90. sí. Esto tiene alrededor de 130 octanos. Entonces, cuando nosotros metemos el hidrógeno puro al circuito, digamos, de explosión de un motor de combustión interna, lo que hace este hidrógeno es hacer quemas completas por cada carrera de fuerza del motor, por decir algo. Entonces, el producto de esa emisión va a ser va a contener menos contaminantes que normalmente, Sí, de porque lo aquí que no tiene quedó normalmente. humo, no hay un olor, no hay absolutamente nada, ¿verdad? Exacto. Ahora imagínate eso con la gasolina. La gasolina tiene infinidad de aditivos. La pregunta a nivel de riesgo para el que va dentro del vehículo. Ninguno. Ninguno, porque el combustible, el aditivo, se va consumiendo. Y eso ocurre internamente en el motor. O sea, Ya viene el tema de dosificarlo, etcétera. Exactamente. con los Correcto, elementos electrónicamente. Entonces, nosotros estamos en una etapa de desarrollar un módulo electrónico que va a dosificar según demanda el hidrógeno internamente en los motores, ¿verdad? Entonces, en esa etapa estamos. Pero ya hemos hecho que caminen varios carros con hidrógeno. Esto podría tener una ley, ingeniero Jiménez, en el sentido de, bueno, todos los vehículos deberían de tener un módulo de esto. Así lo dijo la señora, que va a ser obligación. Pero ella está pensando en traerlos de afuera. Me imagino, porque ella habló que habían asesores de Perú, que habían asesores de México, de España. Me imagino que los asesores no vienen solo por dar ayuda, vienen en busca de negocio. Y eso mejor podríamos hacerlo acá. Lo que nosotros estamos buscando es ver de poder producir estos equipos acá. Porque la única materia prima que verdaderamente se necesita para esto es el acero inoxidable. Esa es la única materia prima. De ahí todo se puede agarrar aquí con productos reciclados. Así que, bueno, un teléfono o algo, pues, porque si alguien está interesado, que le llamen, o ¿cómo hacemos para eso? El suyo. El teléfono que tenemos, que lo vengo guardando desde hace mucho tiempo, es el 2260-2260, difícil de olvidar, para tener una comunicación de que la idea es que el día de mañana ese teléfono esté puesto atrás de un bus y diga, señores, 2260, ahorro de combustible y bajar contaminación. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que es le agradezco impresionante muchísimo, y qué bueno que no me Rafael. quebraron la taza. Le agradezco muchísimo la oportunidad que nos ha dado. No, para mí es de verdad una buena oportunidad de mostrar que tenemos talento, capacidad, ingeniería, habilidad y ganas de hacer las cosas, que como usted dice, solo falta que nos pongamos pilas a hacer, ¿verdad? Así que 2260, 2260 y ahí que llamen los que hayan quedado con interés de esto y principalmente
el gobierno, que te puede tener aquí una importante capacidad de producción. Vamos a terminar nuestro programa. Marina, por favor, nos indica. Interesante, Rafael, esa entrevista, y ya más adelante... No, todavía estoy con el susto porque todavía me está quedé con medio el susto. sordo. Nosotros también acá nos asustamos, pero mire, como usted dice, esto es lo que el gobierno debería de apoyar, estas iniciativas, y sería bueno también que en diferentes colegios conozcan esto para que los chicos sepan más y que también cuiden la contaminación y que no haya contaminación en el medio ambiente. Vamos a ver qué sucede en la pregunta del día. Ya tenemos respuestas, por supuesto, de nuestros televidentes. Ninguna de las dos. Esta tanda de criminales, asesinos, por supuesto que se van a proteger. Son iguales a los mareros, a los del capo de narcotráfico, igualitos. Miren cómo han protegido a Funes, a Óscar Ortiz, a Sigfrido Reyes, a todos esos delincuentes que no sé cómo permitimos que llegaran al gobierno. Hay que quitarlos. Gracias. Un blindaje oficial es que está recibiendo. Quiero agradecer, Rafael, a la persona que enviaba este último audio, a la persona que escuchamos. Ella dejaba un saludo para mí, así que yo se lo regreso a ella también, que tenga feliz día, y que dice que por ahí nos conoció en persona. ¿A dónde? No sé, me preocupa eso, fíjese, porque dice Marina, ya la conocí en persona, pero no nos dijo dónde, así que saludos para ella. Por supuesto, ya para finalizar, vemos cómo están diferentes puntos de nuestro país. Está cerrado el desvío de Opico, aún continúa el Comité de Trabajadores de Gumarsal ahí en este lugar, así que hay que tener mucha precaución porque hay personas en la calle tapando también pues la arteria para que las personas que transitan por esta zona puedan pasar. Y lo que sí es de lamentar en esta mañana es este fuerte accidente de tránsito que dejó 2 personas fallecidas. Esto fue en Nejapa, Rafael. Hay que tener mucha precaución. No queremos que usted, que nos está viendo, sea parte de las noticias lamentables del tráfico. Y por supuesto, hablando de contaminación y del medio ambiente, hacemos la última actualización de cómo está, Rafael, la calidad de aire en nuestro país. Se dice que para la zona central está de 1.84 en categoría satisfactoria, y para la zona este del país en 94 también en categoría satisfactoria. Rafael, hay que cuidar el medio ambiente, es lo único que nos queda, y el Papa Francisco lo ha dicho: cuidemos la casa común, es decir, la tierra donde todos habitamos. Marina, me queda un par de minutos y solo quiero leer un par de WhatsApp. Dice lo siguiente este comentario: todo eso de secretos que se hace, viajes secretos que se hacen a Cuba, los presidentes y funcionarios del gobierno, es para llevar maleta de dólares y todo el sistema ALBA. Otro comentario dice: buenos días, mire, Venezuela está muy mal, si nosotros no pensamos y vemos, viviremos como Venezuela. Sí me gustaría que viajaran y se dieran cuenta de cómo son los gobiernos de izquierda. Otro comentario dice: señor de Movimiento Libertad, pareciera que la derecha lo mandó a pedir el voto para las próximas elecciones. Analizando lo que dijo, qué mal por su movimiento. Hablemos con Libertad, es burla para la población. ¿Por qué no invitan a un empresario que explique por qué explotan tanto al pueblo? Otro televidente dice: buenos días, ¿qué pasa? Fijarte de más ladrones son areneros. No, supongo que quiere decir que hay más ladrones areneros. Pues si los hay también hay que perseguirlos. Si aquí no es yo repito esto, no es un concurso de a ver quién tiene más. El concurso es si los ciudadanos vamos a ir permitiendo que cualquiera llegue ahí, independientemente del partido que sea, y nos robe lo que tanto nos cuesta. Los policías detenidos en moto, deteniendo en moto en el Citrams, y por qué no se van por Molsa a ver buceros que se atraviesan en las zonas verdes y amenazan a los automovilistas. ¿Qué pasa aquí? Todo se hace al revés. Entre otros comentarios que han quedado ahí, que no hemos tenido el tiempo suficiente para leerlos. Vamos a proverbio de cierre, y no sin antes agradecer a ustedes su participación y estar pendientes de este programa. Dice el capítulo 28, versículo 6, que más vale un pobre que vive honradamente que un oportunista que se hizo rico. Por hoy, así estamos. Gracias, Marina. Hasta mañana. Bendiciones. You keep your distance, be the system of touch.